Impulso al deporte en este gobierno. El comentario del periodista Alberto Osorio Méndez. Una mujer con una gran trayectoria artística, Lilia Aragón. Garantizado un momento de diversión. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en un programa más de Periódico El Gratuito. Bienvenidos, vamos a tener muchas cosas interesantes para usted en esta emisión. Total apoyo al deporte. Platicamos con el director del CODE. Le damos la más cordial de las bienvenidas a quien es el director general del CODE en Jalisco. Me refiero al licenciado André Marx Miranda. Bienvenido a su casa, a la casa editorial El Gratuito. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes y que nos ayuden a difundir lo que hacemos, los programas que tenemos, para que la sociedad en general conozca el trabajo del CODE Jalisco. El deporte, podemos decir que Jalisco se ha destacado y tiene muchos años haciéndolo. En este aspecto y en otros más, ¿cómo nos ha ido en Jalisco? Bueno, fundamentalmente lo que se ha destacado mucho en los últimos años es el resultado que ha tenido Jalisco en la Olimpiada Juvenil, que es un evento que lo ha ganado 14 años consecutivos, que es una marca histórica, realmente nadie lo ha hecho, ni en el mundo, hablando de juegos nacionales en cada uno de los países. No ha habido una ciudad fuera de la capital de un país en donde se lleve de esta manera, ¿no? El resultado que han tenido los deportistas también, que se han integrado las diferentes selecciones nacionales en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos, en donde Jalisco ha aportado el mayor número de deportistas de todo México, es decir, el estado de Jalisco aporta el mayor porcentaje de toda una delegación mexicana, son atletas de Jalisco. Y ahora, tratamos de fortalecer, de consolidar ese proceso que se ha dado en los últimos años. Ese ha sido nuestro trabajo desde la llegada el año pasado aquí al CODE. Y queremos enfatizar mucho también una gran necesidad de la población que existe el día de hoy. Es una problemática, digamos, social y una problemática de salud pública. Y para eso estamos haciendo una estrategia muy importante en la promoción de la actividad física en toda la población. Es decir, no solamente el CODE se enfocaba mucho al deporte de alto rendimiento, ahora estamos dividiendo, por decirlo así, el 50% de nuestras estrategias, de nuestros trabajos, de nuestros recursos, van enfocados a un desarrollo de una cultura deportiva, a un desarrollo de una práctica de la actividad física y a la consolidación del deporte de alto rendimiento, que es lo que se ha destacado mucho el Estado. ¿A qué se debe esto que Jalisco tenga tantos años ganando los campeonatos nacionales? ¿Qué les dan? ¿Vitaminas especiales? ¿Les dan una preparación pero permanente? ¿En qué consiste? Bueno, hay mucho talento, hay que reconocer, hay mucho talento en el Estado, hay deportes que llevan muchos años de tradición, o sea, digamos que Jalisco siempre históricamente ha sido un estado deportista, un estado en donde ha habido grandes figuras en el boxeo, en el ciclismo, en el fútbol, obviamente, o sea, siempre se ha mantenido esa cultura y ahora Jalisco ha consolidado un sistema de trabajo que ha sido punta de lanza en todo el país. Este sistema de trabajo lo han replicado otros estados como el mismo Distrito Federal, el mismo Estado de México, Nuevo León y ahora Baja California, que es el último estado que ha copiado, por decirlo así, el sistema del deporte de alto rendimiento que tiene Jalisco, y eso ha garantizado que mayor número de jóvenes o de niños se involucren a este sistema, y este sistema les va ayudando para que tengan resultados exitosos. Es decir, hay instalaciones de primer nivel, hay un entrenador capacitado y certificado que los está preparando, hay un equipo multidisciplinario que está cerca de los jóvenes, hay un sistema de escuela de primaria, secundaria y preparatoria exclusivamente para estos jóvenes talentos. Es decir, en el mismo lugar donde entrenan ellos, llevan la instrucción académica y están entrenando, ¿no? Se acomodan los horarios, se acomodan los programas para que cumplan los dos objetivos. ¿Cuántos deportistas cuenta Jalisco o cuántos están en las disciplinas que imparte el CODE? Bueno, este sistema agrupa un total aproximadamente un poco más arriba de 5,000 jóvenes que están, digamos, dándole seguimiento a su preparación, de los cuales estos 5,000 al final del día participan 1,800 aproximadamente en la Olimpiada Juvenil, y de esos 1,800 participan de 200 a 250 deportistas en selección nacional. Y en cuanto a presupuesto, ¿cómo van?
Bueno, por supuesto tuvimos un aumento en comparación del año anterior, cosa que reconocemos del gobierno. Fuimos una de las pocas áreas en donde hubo un incremento de presupuesto. El año pasado teníamos 180 millones de pesos y ahora nos han autorizado un presupuesto de 231 millones de pesos. Estamos hablando de casi poco más de 50 millones de pesos extras a lo que tenía el año pasado. ¿Qué pasa? ¿Por qué los deportistas destacados en Jalisco no los vemos en las Olimpiadas, por ejemplo, mundiales, que destaquen? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, realmente ya empiezan a dar resultados los deportistas de Jalisco. Ahora en los pasados Juegos Olímpicos de Londres, de las 6 medallas de oro, las 6 medallas que logró México en la Olimpiada, 3 medallas fueron ganadas por jaliscienses, que fue en la disciplina de clavados, con Germán Sánchez, Iván García y Alejandra Orozco, que fueron las figuras, ¿no?, en Juegos Olímpicos, que fueron medalla de plata. Tenemos también, el año pasado fue campeón mundial en taekwondo, que fue inclusive también un atleta de selección nacional. Es decir, ya todo este proceso, todo este sistema que les acabo de comentar, ya está dando resultados. Es decir, si tenemos a 2,000 atletas que ya están en un proceso nacional y a 200 deportistas que están en selecciones nacionales, y de esos 200, 3 ya se están colando a ser medallistas en Juegos Olímpicos, entonces ya habla pues que es un proceso que ya está dando resultados. Lo que vamos a hacer es seguir manteniendo eso. Hay que aclarar también que el Estado de Jalisco no es el todo responsable para que un atleta llegue directamente a ser medallista en Juegos Olímpicos. Es decir, aquí interviene las federaciones nacionales, aquí interviene el mismo Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional del Deporte, que junto con nosotros, entre todos, vamos dándole seguimiento y apoyo para que este deportista pueda destacar. Es decir, el proceso del deporte de alto rendimiento es la primaria, por decirlo así, lo cubren los municipios en un estado, en donde enseñan al deportista, en donde le enseñan a practicar taekwondo, karate, ciclismo, lo que sea. Después pasa a otro proceso que lo agarra el estado, que se llama, cuando ya es talento, entra a un proceso en donde el estado lo va preparando para subirlo a selección nacional, para promoverlo a selecciones nacionales, y cuando este deportista está en selección nacional, lo agarra México, lo agarra CONADE. Entonces ese es el proceso que nosotros estamos obviamente ayudando, contribuyendo, y aun cuando un deportista esté en selección nacional y pudiéramos decir que es responsabilidad total de la CONADE, nosotros seguimos al pendiente, nosotros seguimos fiscalizando qué es lo que está pasando con el deportista para que no haya ninguna situación y nosotros no deslindarnos totalmente de la responsabilidad. ¿Qué podemos esperar los jaliscienses para el 2014? Bueno, hay muchos proyectos, ya llegó el momento de consolidar muchas cosas. El año 2013 para nosotros fue pues un tema de reacomodo, un tema de ordenar y de generar las nuevas políticas que tenemos, generar la nueva visión de gobierno y la nueva visión de práctica del deporte que tiene el gobernador Aristóteles Sandoval. Y ahora ya podemos decir que ya estamos organizados, ya estamos puestos de acuerdo, y el 2014 representa para nosotros un año de cumplimiento de esto que estuvimos planeando. Bien. Licenciado, le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros aquí en su casa editorial El Gratuito. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. En exclusiva para el periódico El Gratuito. El comentario siempre oportuno de nuestro compañero el periodista Alberto Osorio Méndez. Domingo 25 de diciembre de 2011. El día del festejo de la Navidad se convirtió en la última cena para varios de los internos en el centro de recuperación llamado Jara, o Creador de Vida. Carán también le dicen, ubicado en el cruce de Federación y Mariano Jiménez, en la colonia La Perla del municipio de Guadalajara. Al filo de las 23 horas, los responsables del albergue, conocidos como servidores, prepararon la cena y sirvieron un platillo que nadie imaginó que era veneno puro para quien lo consumiera. El menú estaba conformado por un guiso de chorizo de soya, acompañado de arroz y verduras como guarnición. Un platillo muy al estilo de lo que se acostumbra a servir en este tipo de centros de recuperación, con legumbres recicladas y a punto de echarse a perder. En muchos de estos lugares los internos son alimentados con papas, zanahorias, cajas de jitomates o cebollas de desecho. Así llegan a estos lugares, en arpillas, cubetas o en cajas que chorrean el líquido que emanan algunos de estos productos. En el albergue en cuestión,
Primero se argumentó que el alimento destinado para el consumo de 50 personas estaba en mal estado y que incluso olía mal cuando lo sirvieron. Posteriormente se conoció que esa cena contenía cianuro. Después de la muerte de 5 internos, uno de los forenses que conoció del asunto admitió que el chorizo contenía raticida y que al parecer una persona molesta con el trabajo del albergue fue quien cometió este múltiple homicidio. Uno de los propios internos del lugar admitió que el alimento fue donado por un supuesto benefactor. El asunto pudo haberse convertido en la última cena para 50 personas. Esa noche de 25 de diciembre, los vecinos de La Perla recuerdan la fuerte movilización de cuerpos de rescate, de la Cruz Roja, de bomberos de Guadalajara y de elementos policíacos que atendieron a decenas de intoxicados. Esa fecha y muchas otras dejan en evidencia la falta de control y de supervisión hacia los llamados centros de rehabilitación en toda la zona metropolitana. Internos envenenados por manos criminales, servidores que golpean a los adictos para someterlos al orden, terapias que obligan a los que reciben el apoyo a mantenerse despiertos por 48 o 72 horas. Falta de vigilancia de las autoridades sanitarias o de protección civil. Nulo respeto a la dignidad de los derechos humanos de los farmacodependientes o alcohólicos en muchos de estos lugares. Bajo este escenario es que la semana anterior fallece otro interno que fue severamente golpeado por los llamados servidores cuando la víctima se encontraba en recuperación dentro de un establecimiento en Tonalá. Reconocido como un anexo de la organización Alcohólicos Anónimos y localizada en la colonia Loma Bonita, este centro de rehabilitación llamado Nuevo Despertar fue el lugar en donde se registró la más reciente muerte de un interno. Los responsables del lugar, después de golpear a la víctima, tuvieron la osadía de ir al domicilio del hombre y arrojar su cuerpo sobre una camioneta que se encontraba en esta vivienda, a sabiendas de que ya no tenía vida. A raíz de este último caso, se detuvo a 4 personas y el local quedó clausurado, pero esto ocurre después de un desenlace fatal. El asunto de la operación de estos centros obliga a las autoridades y a la sociedad a realizar una profunda reflexión sobre la forma como operan estos organismos. Las autoridades no se pueden dar el lujo de autorizar licencias municipales a diestra y siniestra para la apertura de este tipo de centros, sin antes garantizar que al frente de ellos hay personas profesionales para atender a los adictos. Es necesario que ninguna autoridad se deje apantallar con los nombres que suelen ponerles a estos centros y que casi siempre hacen alusión a imágenes divinas. También se requiere por parte de los familiares que se investigue a fondo el lugar donde decidan internar a un pariente con problemas de adicción para evitar nuevos casos como los que aquí comentamos. Soy Alberto Osorio Méndez y le espero en la próxima entrega de su periódico El Gratuito. Una mujer que ha destacado en la vida artística, Lilia Aragón. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos muy contentos y muy complacidos este día de recibir aquí en el estudio de Periódico El Gratuito a una gran personalidad. La conocen perfectamente, es una señora bellísima en todos los aspectos, talentosísima y por supuesto nos hace el honor de estar con nosotros en Periódico El Gratuito. La señora Lilia Aragón. Bienvenida. Es un placer. Al contrario. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar en las instalaciones del periódico y haber aprendido ya que como hermano menor del periódico, que ya tiene, ¿cuánto? 25 años. 22 años. 22 años. Sí, pues ya está como muy situado dentro del ánimo de todo lo que es aquí el occidente y connotadamente ver cómo tienen en ese muro pues una serie de personalidades que los han acompañado. Muchas gracias por haberme invitado aquí al Periódico Gratuito. Para mí es un honor compartir con ustedes. Ha compaginado muy bien su carrera artística con su labor social. Ha tenido cargos públicos, ha sido diputada, sí. Ha sido dirigente también gremial. Sí. Sí, esta etapa de Lilia Aragón, ¿cómo nos la platica? ¿Cómo ha sido su etapa? Fíjese que yo recibí la invitación a participar en esta obra precisamente cuando estaba como presidenta de la Asociación Nacional de Intérpretes, sí, que tiene que ver con todo lo que pasa por los medios masivos de comunicación, digamos la repetición del material o la repetición de los discos o los derechos de lo que nosotros nos llamamos actores intérpretes. Fue cuando recibí la invitación y la acepté porque parece mentira, pero no toda la gente
quería ni quiso trabajar en esta obra. Tenían problemas. Yo la leí primero en inglés y posteriormente ya me dieron la versión en español. Y realmente sí, me llegó cuando yo era dirigente de la Asociación Nacional de Intérpretes, que tenía un trabajo espantoso para conseguir más zonas de exploración de nuestro material de los actores. Estuve 6 años al frente de la Asociación Nacional de Actores. Después viene esta obra, me voy al sindicato y ahí a ejercer un poco el trabajo, la ley laboral, el análisis del mismo. Yo estudié Derecho. Sí. Yo estudié Derecho, aparte de actuación, porque pues uno dice, a lo mejor de actor no la hago, ¿no? A lo mejor de licenciado sí. Y mire, la ha hecho de las dos formas. Y me gusta y me satisface. Posteriormente, digo, trabajé como secretaria de Interior y Exterior, conociendo toda la República, conociendo a todos mis compañeros, 3,000 y tantos actores, que me ayudaron a llevar a cabo una serie de, pues, de metas que yo tenía mucho interés. Así, fijándose en mí y en lo que yo hacía. Tuve la invitación del partido, del Revolucionario Institucional, para entrar a competir por una diputación. Y fueron mis compañeros, pues, Miguel Osorio Chong, doña Margarita Zavala, Manlio Fabio, Roberto Campa, don Emilio Choifet. Pero creo que fue una generación muy importante de la Diputación. Y también seguí con lo mismo que me sigue preocupando. ¿Qué me preocupa? Las mujeres, su marginación. Yo no soy más que un hombre, pero tampoco soy menos. No, claro que no quiero cambiar las ruedas de mi coche, pero no me quiero remitir nada más a esas charolas de galletas. Así es. ¿Cómo le hacemos para ayudar a la prostitución que está tan proscrita como profesión o que da pábulo para que se sigan manipulando los derechos de las mujeres? ¿Qué hacemos con los grupos más vulnerables? ¿Qué hacemos? En este país, ser mujer y ser indígena es ya verdaderamente como lo peor que le puede pasar a un ser humano. Creo que nos faltan todo ese tipo de protecciones y demás. Me preguntaba hace un momento que veníamos hacia acá, ¿un puesto público más? No, me gusta más ser actriz. Yo ya veo un escritor y me salen ronchas. No quiero, no más. Mas, sin embargo, promulgó muchas iniciativas interesantes en favor de las mujeres. Claro, y me gustaría seguirlas provocando, pero creo que el país necesita de gente que se tomen decisiones, a veces que no son muy populares. Creo que en eso comparto algunos avatares. Yo tomé provisiones en la ANDA que no fueron populares, pero eran las adecuadas. Así es. A nadie le gusta pagar impuestos o que le aumenten las cuotas, pero yo de alguna de las maneras propicié que se pagara, que los miembros de la ANDA pagaran más para poder tener mejores servicios. Porque tenemos una población que además tiene mayores expectativas de vida y tenemos una gran población con unas grandes expectativas de vida. Lo que no tenemos es trabajo. Entonces ese círculo que antes era una base grandísima y que se morían antes, bueno, pues digo, Cristo se murió a los 33 años. Sí. ¿Sí? Alejandro el Magno también. Realmente rebasamos ya las edades, pero al mismo tiempo, mientras más grande es el ser humano, mientras mayor es el ser humano, necesita mayores cuidados para tener una calidad de vida. Eso le ha pasado a la República, eso le ha pasado a los sindicatos. Sí, de alguna de las maneras, a mí me gusta estudiar los fenómenos sociales y espero que alguna vez se dé la oportunidad, pero ya no en la cuestión gremial, porque son unas ollas de grillos, con unos grillos cada vez más feos, sino en la cuestión nacional. Esa sí me sigue importando y sigo trabajando, por ejemplo, ahorita, cómo llevar algún tipo de entretenimiento o mejoramiento en los lugares como en las cárceles, como seguir atravesando la República para irles a leer a unos niños que no tienen la fortuna de tener lo que tienen otros niños en las grandes ciudades. Yo acabo de regresar hace como un par de meses de Galatao. Sí. Galatao, que es donde nació el Benemérito de las Américas,
pueblo poco conocido, que está en la montaña, que se tarda uno mucho de Oaxaca para allá, pero es una maravilla de lugar. Pero los niños no tienen bibliotecas, por ejemplo. Hay que decirle no a los señores de la educación pública. Don Emilio, hay que mandarles libros para que lean, porque les voy y les leo, y luego que leen. Los libros en México son caros. Sí. Se necesita desarrollar las bibliotecas públicas para que sean mejores. Igual Esas son mis preocupaciones. Lilia, tenemos mucho todavía que se queda en el tintero. El tiempo se nos termina y nos pone muy tristes. Prometemos, y quiero que nos prometas. Prometemos nosotros invitarte y nos prometes regresar. Me encantará. Venir aquí ha sido muy revitalizante siempre a Guadalajara. Me gusta su clima, me gusta su gente, y me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, al rato vengo y los vuelvo a visitar. Es un placer siempre tenerte con nosotros. Muchísimas gracias de nuevo por Muchas gracias a ustedes. esta visita. Es una exclusiva más de Periódico El Gratuito con grandes estrellas. Garantizado pasar un momento de diversión con Carlos Eduardo Rico. Bienvenidos, ¿qué tal? Es un gusto, como siempre, que nos acompañen. Estamos reunidos en el estudio de Periódico El Gratuito y es una personalidad que usted conoce perfectamente. Lo conocemos todos porque vaya que nos hace reír siempre que lo vemos en actuación y es un placer platicar con él porque no es una entrevista, es una plática que vamos a tener muy grata con él hoy aquí en El Gratuito. Carlos Eduardo Rico. Bienvenido. ¡Bravo! ¡Bravo! El público se desgrana. Gracias, por eso me gustan por espontáneas. Por eso, Bajamos el letrerito de los aplausos, sí. Sí, ya aplausos. ¿Sabes que yo cuando empecé a trabajar, una de mis características fue que la primera vez que yo salí en la televisión, y perdón, ya inicié la plática, el chisme. ¿Es una plática? Sí, la primera vez que yo salí en televisión fue en un programa que conducía Ricardo Rocha, en vivo. Y entonces yo salí y estaban los famosísimos, la gente no sabe, pero los famosísimos jalaplausos, ¿no? Y entonces la primera vez que yo fui a ese programa, pregunté, ¿no? Ya me tocaba, oye, que te tocan. Primero me decían 15 minutos, luego fueron, nada más tienes 10 minutos, luego nada más tienes 7 minutos, luego nada más 6 minutos con todo y entrevista. Y dije, voy a salir, buenas noches, fue un placer y adiós. Entonces salgo y en el comercial estaban acomodándose los músicos y todo, y le digo, ¿quiénes son los jalaplausos? Y levantan la mano 4 chavos. Les digo, ¿saben qué? No pidan aplausos ahorita que yo salga, les dije. Yo les voy a pedir un favor, es mi primera vez en la tele. Entonces, si se ríe la gente y se aplaude, quiero que sea de veras, para yo saber que está bien. Y si no aplauden, pues que sea el tronido más histórico de la historia, para que digan, ese baboso, bueno, ni un aplauso sacó. Y la gente se rió mucho, entonces cuando entramos ya al aire, me fue muy bien, hice media hora, porque volteaba yo y Enrique, el señor Ricardo, perdón, me decía, yo, el patrón, yo el sigo, ¿no? Y me hizo media hora, hice el programa siguiente, pero desde entonces tengo la costumbre de cuando voy a todo lo que vean comediantes, no sé, Fábrica de Risas, todos esos, la gente que ríe o que aplaude cuando yo trabajo es de a Davis. Siempre, ya saben los jalaplausos conmigo, sentaditos, porque si no me engaño yo solo. ¿En qué momento te diste cuenta, Carlos, que tu vida era el escenario? Hacer reír a la gente era lo que te daba vida a ti mismo. Fíjate que son dos preguntas diferentes. Mi vida era el escenario y hacer reír a la gente. Así es. Porque mi vida, que mi vida era el escenario, yo creo que me di cuenta. Mis padres trabajaron en carpas, ¿no? Y yo a los 2 años y cachito ya había hecho sketches, tenía muy buena memoria, a los 5 años ya salía a sketches haciendo partecitas y todo, ¿no? Y me gustaba. Pero un día a los 11 años, y no se me olvida, fui a ver Don Juan Tenorio. Y todavía con José Gálvez, con el maestro José Gálvez, a un teatrito que se llama El Arlequín, que está en México. Todo un ícono, ¿eh? Y cuando lo vi, algo me atrapó, o sea, dije, aquí tengo que estar yo. Eso es algo que a mí me gusta, eso es lo que yo quiero contar, lo que yo quiero hacer. Y ahí, y mis papás trabajaban, mi papá cómico de carpa y todo, mi mamá cantante y trabajaba con él y todo. Y entonces empecé a ir más con él y yo dije, yo quiero ser de este mundo, de esta magia especial. Y pues de ahí, desde como los 12 años, como los 14 años,
ya empecé a trabajar. Alguna vez, no, de los 16 porque mi papá me pidió que los sustituyera. Sí. Hasta pedí unos zapatos prestados que me quedaban grandes, les puse papel así de baño adentro para que me ajustara, para que se viera el zapatote. Hasta la fecha los uso con relleno para que no digan. Y a las mujeres bien que dijeron, a ver el zapato, fíjate cómo son. Y entonces, desde ahí, ¿no? Yo creo que ahí fue donde descubrí que era el escenario mi vida. Y hacer reír, pues ya después de haber estudiado en la Andrés Soler, la última etapa yo creo que de la Andrés Soler donde se daba actuación realmente, donde pertenecía a la ANDA, a la escuela. Ahora ya está un poquito abandonada, o un muchito abandonada. Sí, lamentablemente. Tristemente ya muy abandonada. Fíjate que en el medio hay un mito que durante años cobró muchísima fuerza, que es más difícil hacer llorar que hacer reír. Más sin embargo, creo yo, salvo tu mejor opinión, que es muchísimo más difícil hacer reír. Sí, eso ya lo sabemos todos porque con un buen libreto, hasta incluso aunque seas mal actor, si tienes un muy buen libreto, la gente se Suelta conmueve las y llora y puede llorar. Pero un mal cómico, pues también hace llorar a la gente. Yo he hecho llorar a varios, entonces. Pero un buen chiste mal contado no funciona, ¿no? Hay una anécdota de chistólogos. No es chiste propiamente, pero dicen que estaba un amigo con otro que era chistólogo, ¿no? Él dice, oye, voy a ir a una reunión con mis cuates, los chistólogos. Y el amigo le dice, invítame, yo quiero ir a ser muy divertido. Dice, no creo que sea muy divertido para ti, pero pues quieres, vamos. Y van. Y entonces están en la reunión los chistólogos y de pronto uno por allá dice, oigan, ¿se acuerdan del chiste 27? Y todos dicen, sí, muy, muy bueno. Y por ahí otro dice, oye, ¿te acuerdas del 35? Ese también es muy bueno, ese chiste. Entonces el amigo, oye, ¿qué pasó? Dice, bueno, es que como somos chistólogos, ya todos los chistes los tenemos numerados, todos nos lo sabemos. Entonces ya nomás decimos el número y ya. Y por allá otra vez, el 36, sí, el 27, ya lo contó aquel, bueno, ya. 45 y así. Y de pronto se oye una voz que dice, 312, y la carcajada, ¿no? Y entonces el invitado dice, oye, que ese chiste es muy bueno. Dice, no, el chiste es muy sangrón, pero ¿viste cómo lo contó? Son números, ¿no? Dices, cuando he dado seminarios de comedia, lo uso mucho de ejemplo al principio, ¿no? Les digo, tiene que haber cierta gracia. Yo en lo particular no cuento chistes. Dice mi maravilloso Amar Escalante, me dice, es que tú eres idiota, dice, para tus cosas. Y dice, me dijo alguna vez Jorge Falcón, que yo era, ¿cómo me dijo? Situacionista o algo así. Ocurrentista, me dijo. Sí. Tú eres ocurrentista, dice, y eso es padre, porque se te ocurren tarugadas y las haces o las dices. Un placer como siempre, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un orgasmo, realmente. Es tu casa. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Una exclusiva más de Periódico El Gratuito con estrellas. Ya nos vamos, pero no sin antes queremos recordarle a usted que nuestros 100,000 ejemplares son avalados por el Instituto Verificador de Medios. Asimismo, usted puede obtener un ejemplar de Periódico El Gratuito en los principales cruceros de la zona metropolitana de Guadalajara, repartido por nuestras edecanes profesionales. En 200 tiendas OXXO. Y si usted no tuvo la oportunidad de obtenerlo, no se preocupe. Ingrese a nuestra página de internet que siempre se está adecuando en la información. www.elgratuito.com.mx. Gracias por su atención y hasta la próxima.